Qué gusto verlos, de verdad. La semana pasada pues no tuve el privilegio de estar aquí, pero también tuve una bendición de estar en la iglesia de los Guayos. La semana pasada comenzamos con una serie, tiene que ver con el ABC de la finanza. Yo sé que nosotros todos los días estamos pensando qué hacer con el dinero o mejor dicho, ni siquiera qué hacer porque se gasta rápidamente. Y hemos considerado como de suma importancia el hecho de evaluar el asunto del dinero, el asunto de las finanzas, la situación económica del país, la situación personal, las situaciones empresariales, el negocio, los gastos, los ingresos, qué hacer con el dinero. Estamos sufriendo por consecuencias de la situación económica mundial. La pandemia trajo consigo no solamente temor, enfermedad, dolor, muerte, sino adicionalmente trajo consecuencias económicas gravísimas a todo nivel. Se han perdido más de 250 millones de empleos, más, sin contar los empleos indirectos. Entonces, como estamos en esta realidad y Dios es un Dios absoluto, Dios es el dueño del oro y la plata. Dice que Dios en realidad Él gobierna todo, los ejércitos del cielo y en la tierra. Y la parte económica pues no escapa de las manos de Dios. De Dios es el mundo y su plenitud y todo en lo que en Él habita. Es decir, que todo lo que está en el mundo le pertenece a Dios y Él tiene un control. Ahora, hay una función de parte de nosotros y hay una función de parte de Dios. La semana pasada comenzamos con la serie que les compartió Rodolfo en el ABC de las finanzas, esas verdades y mentiras. Esas verdades y mentiras que nosotros tenemos que confrontarlas con la verdad, creer en la verdad de Dios y obviamente renunciar a aquellas mentiras. El día de ayer tuvimos también una gran oportunidad de celebrar, por decir de alguna forma, esas ataduras que nosotros tenemos, que queremos desatarnos, queremos salir de ese peso. Y estuvimos hablando sobre los pasos a la libertad en Cristo. Y entonces, dentro de todos esos pasos a la libertad en Cristo, también es bueno como para estar todos en la misma página, que la semana pasada hablábamos de las finanzas, ¿verdad? De las mentiras, y ahora también esas mentiras espirituales que muchas veces nos hacen sentir como que vamos a ser pobres porque así pasa con los latinos. Y dichos, a ver, una dama, quisiera pedirle a una dama que tenga un dicho popular sobre la economía. Algo, un dicho que se comente o una dama, ajá, por favor. Ponte de pie, por favor. Ajá, dice un dicho y es triste. Quédate de pie, por favor. Tenemos un obsequio porque, bueno, además de haber participado, pues estamos celebrando esta semana, fue el Día de la Mujer y tenemos un pequeño presente para ti. Así que, por favor, ya vienen. De verdad, pues ustedes son preciosos para nosotros. Las mujeres en especial, pues, Hoy tenemos tanto que aprender, es que hay un cúmulo de conocimientos en todo esto del ABC de las finanzas. No tenía idea que habían tantos versos. Siempre hemos estudiado y hemos dicho que de 52, miren esto, 52 capítulos que están en el Nuevo Testamento, 45 hablan de finanzas, de riqueza, de pobreza, de tesoro, de ahorros. ¿Se imaginan el porcentaje? Estamos hablando que como un 90% o por ahí, un 80%, pero es bastante. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, igual, riqueza, pobreza, prosperidad, finanzas, tesoro, ahorro, economía, compras, hipotecas incluso.
Qué interesante todo lo que tiene que ver con el ABC de la finanza. Y la semana pasada debimos haber renunciado a algunas mentiras. Una vez que hemos renunciado a esas mentiras, entonces podemos comenzar a ver cuáles son esas verdades. Hoy vamos a hablar un tema interesantísimo que se llama Dios y el trabajo. El trabajo, hay una canción, el trabajo lo hizo Dios, ¿cómo? Pero no es verdad, eso no es verdad. No es cierto, esa es otra de las mentiras. No, porque si no fuera un castigo, entonces no pagarían. No, es que uno se siente digno cuando uno hace algo, se lo gana y puede disfrutar del fruto del trabajo. De eso se trata, que disfrutemos. Nosotros tenemos una forma, nuestra estructura ha sido diseñada conforme a la imagen de Dios. Y Dios trabaja. Y nosotros también. Vamos a orar y le pedimos que esta mañana nos pueda tocar con este tema tan interesante. Y créanme que hay tanto por aprender que yo creo que podríamos pasar un año aprendiendo sobre el área de finanzas. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es cómo hacer para ponerlos en práctica. Esto es uno de los tesoros maravillosos que aparecen en la palabra, y no es por el hecho de que nosotros estemos interesados en eso, porque verdaderamente entendemos que el tesoro verdadero está en los cielos, pero esto es una realidad del día a día y enseñamos en consecuencia de eso. Así que oramos al Señor y que Él nos ilumine esta mañana. Señor, gracias porque tú en realidad pues eres conocedor de todo, tú creaste todo a la perfección y solamente a través de tu palabra nos puedes enseñar. Única y exclusivamente eres tú. No hay técnicas, no hay estudios adicionales, sino solamente lo que proviene de ti. Y te queremos pedir, Señor, que nos toque, nos ilumines y podamos tener un concepto financiero, un concepto de la economía clara para poder glorificarte a ti de una manera más amplia y más espléndida, como tú, únicamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo te oramos, amén. El ABC de la finanza, Dios y el trabajo. Ahí vamos. Hay un asunto con respecto al trabajo que nosotros debemos aprender. Tanto los patronos o dueños o jefes o amos, como se le quiere llamar, así como los empleados, los obreros, todos los que dependemos de un salario, debemos considerar que hay varias cosas importantes. La relación del patrón con el empleado, la relación del empleado con el patrón, la relación de ambos con Dios, la función de Dios en nuestras vidas con respecto al trabajo. Todo eso lo vamos a ver hoy. Ahora bien, ¿qué cosas necesitamos nosotros concretamente como si fuéramos patronos, verdad? ¿Qué necesitamos darle a nuestros empleados? O vamos a ponernos del otro lado. Como empleados, ¿qué cosas necesitamos? Nosotros necesitamos reconocimiento, remuneración y estabilidad. Ahora, esa estabilidad es reafirmar a la persona en el cargo, en el trabajo que se le haya asignado. Son esas 3 R. Reconocimiento, remuneración y buscar la forma de darle esa estabilidad que es reafirmar a la persona en el trabajo y la función que estamos desempeñando. Entonces, comenzamos con la función patronal con esas 3 R, ¿ok? De todas maneras lo van a estar viendo. La primera, reconocimiento. El reconocimiento genera incentivo. El reconocimiento genera estabilidad en el sentido emocional. El reconocimiento te hace sentir que tú estás en ese trabajo porque ha sido reconocida tu función, tu labor, tu entereza, tu inteligencia, tu disposición. Todo eso tiene que ver primeramente entonces con el incentivo. Fíjense ustedes cómo en lo espiritual podemos ver, este es uno de los versos, vamos a decir, más espirituales, que no tiene mucho que ver con la parte de la finanza, pero sin embargo es importante y quise escoger este verso precisamente porque habla de una mujer. Y pensando en la semana, ¿verdad?, del Día de la Mujer,
me gustó considerar este factor, porque quiero decirles que nosotros consideramos tremendamente el trabajo de ustedes, las mujeres, el trabajo como madres, el trabajo como esposas, el trabajo como amas de casa, el trabajo que hacen, vamos a decir, mixto, ¿verdad? Que hacen de todo un poco y ahí están dispuestas, trabajando, firmes, con una fortaleza impresionante. De verdad, la mujer tiene mucha resistencia. Nosotros los hombres podemos tener fuerza, pero las mujeres tienen bastante resistencia. Y yo creo que es válido hoy que nosotros los hombres, e incluso las damas que estén aquí, que tengan a su madre cerca, a su abuela, yo quisiera, por favor, darles un aplauso a ustedes las damas, ¿verdad? Por favor. Aquí el apóstol Pablo, un caballero completo, ¿verdad? Diciendo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Qué pasa? ¿Qué significa diaconisa? ¿Qué significa diácono? Son los servidores que iban atendiendo a las personas según las necesidades. Y yo veo aquí cómo las mujeres se activan de una manera impresionante cuando quieren servir. Y las vemos tan polifacéticas, sirviendo aquí, dando los anuncios, ayudando con la imagen, ayudando a limpiar, ayudando en sus reuniones de crecimiento, colaborando con sus hijos, aportando para sus esposos. De verdad, yo estoy agradecido de ver el ejemplo que hay en la iglesia. Y quisiera nombrar así como Pablo, ¿verdad? Cada una con sus nombres. Pero quiero decirles, desde aquí, a cada una de ustedes, las admiro, las admiramos, las respetamos muchísimo. Entonces, esa parte de reconocimiento laboral es necesario. Toda persona necesita ser estimulada y ser reconocida. Reconocimiento. Ahora, está el otro, la parte de remuneración. ¿Cuál es la remuneración? Dinero solamente, no, hay otros beneficios. Hay otros beneficios empresariales o hay otros beneficios que una persona puede gozar dentro de una función laboral. Y esos beneficios se transfieren o se convierten no solo en dinero. Pero vamos a ver aquí qué sucedió. Dice en Jeremías, fíjense la función de Dios en este proceso. Dice Jeremías 51:56, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Dios es un Dios de retribuciones, Él retribuye. Ese trabajo que tú estás haciendo hoy, si no te lo están viendo, no trabajemos al ojo del jefe, trabajemos como para el Señor. Dios quiere retribuirte. Es parte de su corazón en ver tu trabajo y Él quiere que nosotros nos gocemos de esos beneficios que Él nos quiere dar y nos los está dando. Pero muchas veces estamos insatisfechos. Si estamos insatisfechos con lo que estamos percibiendo hoy, con la remuneración, con la retribución de Dios, con los beneficios, con el entrenamiento que el Señor nos está dando, con el entrenamiento que nos están enviando, algunas empresas envían a personas a entrenar o simplemente personas le ponen a otra al lado para que lo entrenen. Si esa persona no está contenta con esto, no va a estar contenta con más. Porque el problema del contentamiento no se trata de la remuneración. El problema del contentamiento laboral o el problema del contentamiento de corazón no tiene mucho que ver con la parte económica, con lo que tengas. Probablemente se puede satisfacer una necesidad, pero inmediatamente después, a los pocos días, si no inmediatamente, vas a sentir una insatisfacción, porque el problema de la insatisfacción del corazón no radica en las cosas que tú necesitas o careces. No tiene que ver. El contentamiento es otro asunto. Es cierto que nosotros necesitamos tener ingresos y esa remuneración es importante y es necesaria. Pero hay una cantidad de beneficios conexos que se generan cuando nosotros estamos pensando
y enamorados de lo que estamos haciendo y estamos haciendo el trabajo para el Señor, hay una satisfacción intrínseca en tu corazón que tú te acuestas, tú duermes, reposas y dices qué agradable es saberse o entender que somos de alguna manera productivos. Qué hermoso cuando nosotros vemos que estamos recibiendo un beneficio. Solamente tenemos que abrir un poco los ojos para ver cuáles son esos beneficios que nos está proporcionando un trabajo. Uno de mis primeros trabajos, bueno, yo he pasado por varios trabajos, hasta repartiendo remedios en bicicleta, pero inmediatamente dije, no me voy a quedar con una bicicleta. Compré otra bicicleta y se la alquilé a un amigo para que repartiéramos los dos y él me pagaba 5 bolívares semanales. Entonces, oye, pero yo quería ver la forma de tener beneficios. Nosotros tenemos que procurar ser diligentes. Dice en la palabra, y no lo vamos a ver aquí, como les repito, hay tantos versos. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Qué significa solícito? Atento, pendiente, alerta, diligente, solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Pero es que no hay reyes hoy, y dice, no estará debajo de los de baja condición, no estará delante de los de baja condición. ¿Por qué? Porque una persona solícita generalmente es necesitada en empresas, necesitada en la iglesia, necesitada en las instituciones públicas, necesitadas como persona de la comunidad. Una persona que sea diligente, créanme, diligente, difícilmente va a estar desocupada. No estamos hablando de que tiene que estar contratada por alguien. Es que una persona diligente genera, de alguna forma, genera ese momentum, ese movimiento para ser empleado. Y si no es empleado, dice en la palabra también que en toda labor hay fruto. Hasta aquellas labores que tú mismo emprendes. Ustedes saben que Israel es uno de los países, o creo que el único país del mundo que tiene más árboles que hace 100 años atrás. Si nosotros nada más pensáramos en que todas las mandarinas que nos hemos comido, hubiéramos agarrado las semillitas, cada una, de cada mandarina al menos una, que pueden haber 8 o 10, pero al menos una hubiéramos sembrado, Venezuela estaría llena de mandarinas. Solamente le estoy diciendo, son cosas interesantes que nosotros tenemos que apropiarnos. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se desperdicia por falta de juicio. Ese verso tampoco lo vamos a poner acá. Y nosotros podemos crear de la nada una cantidad de recursos y beneficios sin esperar necesariamente ser empleado. Sin embargo, si somos empleados y nosotros le estamos sirviendo a nuestro jefe como a Dios, como al Señor, por malo que sea, estoy seguro que tarde o temprano, si no te retribuye Él, te retribuye el Señor. Porque Dios es un Dios de retribuciones y Él dará la paga. Hazlo como para el Señor. Inmediatamente, cuando tú lo haces como para el Señor, inmediatamente el Señor dice, ok, eres mi empleado. Te anotaste en mi nómina y yo te tengo que pagar. Porque Dios es un Dios de retribuciones. ¿Sí lo ven así? Porque el punto es que entendemos lo que estamos viviendo hoy. Y yo les digo una cosa, hay que ser bien valientes. Nosotros que estamos en el equipo de liderazgo tenemos que ser bien valientes para decir, vamos a hablar de finanzas. En esta economía, en esta situación. Alguno de ustedes dirá, ese tema no es para mí, yo me paro y me voy porque esto no es una verdad. ¿De qué economía estamos hablando? ¿De qué ahorro vamos a hablar? ¿De qué inversiones vamos a hacer? Yo los puedo entender porque crean que no solamente ustedes están en una situación X. Yo me incluyo dentro de la situación del país. Y si nos vamos un poco más afuera, entendemos que el mundo está en crisis, aunque algunos están mucho mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos que despojarnos de ese pensamiento y decir, estamos viviendo una realidad económica acá y tenemos que superar eso. Otro de los versículos que no aparece, hay un caso en Jeremías, creo que fue, él estando preso,
Vino un primo y le dijo, necesito que compres una heredad, y resulta que esa heredad la compró en el momento menos indicado. Es como hoy en día, la gente dice, no, ahorita ¿quién va a estar comprando? Nadie quiere comprar en Venezuela. Pero ese es el momento en donde tú y yo debemos entender que es una oportunidad, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no cuando son buenos. Cuando son buenos, cualquiera lo aprovecha. Cuando son malos, es de inteligente aprovechar la ocasión, de hacer inversiones, de soñar, de crear. Hay tanto que aprender, pero bueno, el Señor nos va a estar mostrando aquí. Así que la primera parte vimos que reconocimientos, ¿verdad? La segunda, remuneración. Y la tercera, reafirmación. Reafirmación, que lo traducimos en estabilidad. Cuando tú reafirmas una persona, fíjense ustedes en Génesis 2:15, empezando el mundo, empezando las escrituras, empezando la creación, Dios da oportunidades, a pesar de que ya habían sucedido algunas cosas, pero dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, le dio un cargo, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, son dos funciones. La pregunta interesante para nosotros como empleados o como trabajadores: mi trabajo es labrar la tierra y ya. En el campo se trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 11, no más porque el sol mata, ¿verdad? Por decir algo. Solamente labrar, no, pero también que lo guardes. Guardarlo es cuidarlo, velar por eso, ser dedicado en lo que estás haciendo. Entonces Dios, ahí empezando el mundo, miren lo que hace. Le dio una función, lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Nosotros en el trabajo que estamos desempeñando hoy, no solamente hagas tu trabajo. ¿Saben que en una ocasión un hombre, no estoy 100% seguro quién fue la persona que hizo esta pregunta, pero sí sé la persona que dio la respuesta. Resulta que va entrando, se dice que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos hace unos años, iban a entrar a la NASA, pero obviamente antes de entrar ahí había sus alcabalas y sus cosas, ¿verdad? Sus medidas protocolares de seguridad. Y entonces le preguntó este hombre al vigilante y le dice, ¿qué hacen ustedes acá? Pensando todos que podía decir, bueno, no, yo soy el vigilante. No, él dijo, no, aquí construimos las naves espaciales para ir al espacio, para ir a los planetas. Eso es lo que hacemos. Hay un grado de identificación cuando no solamente tú labras o trabajas como campesino, sino que también lo guardas. Entonces, inmediatamente te está poniendo dos cargos. No solamente es tu función, tu trabajo, sino un cargo adicional en tu corazón que debes velar por aquellas otras cosas que son el propósito final. Porque si a lo mejor hubieran entrevistado a este hombre, ¿verdad? Y le dicen, ay, ¿qué haces tú ahí en el huerto? Bueno, ahí soy el campesino. Dios me puso de campesino. No. Además, que lo guarde. Entonces, sé diligente. El bien hubiera podido decir, ¿en el huerto para qué? Necesito producir porque vamos a tener graneros, porque vamos a tener mucha siembra, porque vamos a proteger la tierra, porque va a haber más oxígeno en el mundo y por consiguiente también más alimento. Ese es el propósito, que tú no te quedes viendo esta parte microscópica del trabajo, sino que podamos levantar la mirada y ver un poco más. Cuando nosotros somos diligentes, entonces vienen reafirmación y estabilidad. Habían dos empleados. Estos dos empleados, pues, uno tenía 10 años trabajando ahí y el otro tenía como 1 año. Resulta que el que tenía 10 años trabajando ahí se llamaba X. Para no poner nombre, no vaya a ser que coincidamos con algún nombre de ustedes y no queremos hacer eso. Solamente vamos a llamarle, el señor X tenía 10 años trabajando en la empresa y el señor Y tenía 1 año. Resulta que el señor X habla con su jefe y le dice, necesito
hablar con usted. Tengo un problema, tengo 10 años aquí, yo necesito un aumento de salario porque definitivamente no puede ser posible que acaba de entrar ese señor, apenas tiene un año y ya tiene casi mi sueldo. El jefe se queda callado. En ese momento llama al señor Y están conversando ahí nada más y de repente escuchan un ruido en la calle. Yo sé que ustedes muchos han escuchado esto, voy a ser bien breve pensando en no repetir mucho, ¿verdad? Pero las personas que nos visitan y las personas que no han escuchado, pues para mí esto es bien importante porque tiene que ver con la diligencia y la actitud que nosotros tenemos que tener. Entonces el jefe escucha un ruido en la calle y dice, oye, ¿pueden ver qué pasó allá? Y se para, el de 10 años va y chequea, dice, y regresó al minuto. Y el otro se para y se va. Mientras el otro se va, el de 10 años allí, habla con el jefe y le dice, no, era una gente con una carreta y unas cosas que están pasando y eso siempre los jueves pasan y hacen mucha bulla. Ok. Regresa el otro y le dice, ay, ¿qué pasó? Mire jefe, no, ya vi. Esa es una gente que vende un material que se llama perrubia y ellos normalmente vienen los jueves, pero cada mes van renovando la mercancía y si nosotros le compramos todo, entonces nos pueden dar un descuento y si nosotros la revendemos, entonces vamos a tener una mayor ganancia. Yo creo que vale la pena que hagamos ese negocio. ¿Qué pasó? Y y X. El jefe le dice a X, ¿te diste cuenta por qué? No te he podido aumentar de salario. La falta de diligencia tuya es nefasta. En cambio, este hombre dio toda la explicación y está proporcionando que la iglesia, que el negocio crezca, que la empresa crezca. Esa gente diligente son las personas que nunca van a estar sin empleo. Esas personas diligentes son aquellas que continuamente están diciendo, oye, hay algo bueno aquí, voy a transferirlo, voy a mostrarlo. Ahora, hay unas recomendaciones para los patronos, ¿verdad? No oprimas a tu prójimo ni le robarás. No tendrás el salario, no retendrás, o sea, el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, en aquel entonces, jornalero, un jornal, un día, se pagaba a diario el salario. Pero habían personas que por maña, yo no sé si les ha pasado, pero hay personas que no les gusta pagar y siempre están regateándole a otro. Otro verso que no aparece ahí, dice, hay personas que van y dicen, malo es, y después dicen, para que le bajen el precio, dice, gané. Eso está en uno de los proverbios. Qué triste cuando hay personas así. Nosotros le pedimos rebaja al señor verdurero de la esquina, el frutero de por ahí, pero cuando vas al mercado central madrilense, oye, este es el monto. 502,75. Ay, no, déjamelo en 500. No. ¿Por qué nosotros le pedimos rebaja a las personas que en realidad están trabajando duro? Porque no tienen una estructura de costo, porque lo ves que no es tan ducho en la materia. Y muchas veces hacemos eso. Nosotros tenemos que tener cuidado porque en el mismo momento que nosotros somos empleados, muchas veces también nos convertimos en jefe y empezamos a tratar a los demás de una manera despreciativa, porque no pagar el jornal, no pagar también es una manera de despreciar, de robar y de pecar, por supuesto. Entonces tengamos cuidado con eso, no oprimas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero. Ahí hay otro interesante para el patrono. Aquí ahorita vamos con los que en alguna medida hemos sido jefes o patronos o dueños de un negocio o jefes de una contratación, ¿verdad? Y nosotros subcontratamos a otros. Pero tenemos que considerar las personas que están trabajando. Siempre, dice en la palabra, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Poner bozal al buey que trilla significa que el buey que está trabajando, que tiene una fuerza impresionante, si tú le pones un bozal y no puede
beber agua y no puede comer, se va a debilitar. Entonces lo ideal es que las personas que estén en nuestro entorno estén bien, estén contentos, se sientan no solamente reconocimiento, remuneración, sino también la reafirmación, la estabilidad que debemos darle. Pero parte de la recomendación aquí es: no pondrás bozal al buey que trilla. Es que la persona se sienta, oye, animada. No puede ser posible que hay personas que tú las ves que se sienten algo débil o enfermas y tú dices, no, tiene que seguir trabajando. Nosotros tenemos que luchar con eso. Nosotros tenemos que ver las personas que de repente trabajan en casas, que yo veo que se esfuerzan, que están planchando y son menospreciadas simplemente porque hacen ese solo trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que enseñarle al mundo a que eso no es correcto. Ahora, cuando dice, y digno es el obrero de su salario, es que hay que dignificar con lo que gana. No es, toma, su salario tiene que ser suficiente. Pero ¿cómo estás hablando tú, Enzo, en este momento, en cómo está Venezuela? Sabemos que lo que nos pagan no es suficiente. Bueno, tranquilo, transfiere tu trabajo y di, Señor, lo estoy haciendo para ti. Inmediatamente el Señor se constituye tu jefe y estoy seguro que Dios le va a retribuir. Segurísimo. Estoy convencido. Además de que lo dice la palabra, que muchas veces sucede que uno dice, pero ¿cómo voy a enseñar algo que yo no estoy viviendo? No hay moral, no tiene nada que ver. Tú tienes que enseñar lo que dice la palabra. Yo caí en la mentira de que para hablar de finanzas tenía que ser próspero. O sea, que tenía que tener una economía así, abollante, se dice, ¿no? Pero no es verdad. Nosotros, créame esto, nosotros probablemente tenemos una economía interna, personal, una economía, un estado financiero más sano que algunas personas en el mundo. ¿Por qué? Porque no se trata de que seamos pobres o que no tengamos. Lo que se trata es de cuál es tu nivel entre ingresos y gastos. La deuda per cápita de cada norteamericano se estima que es de $50,000 la deuda aproximadamente. Estamos hablando de una deuda de $10,000 en tarjetas de crédito y eso es asfixiante. Su economía no es sana, aunque nosotros veamos todo lo que hay allá. Pero probablemente tu economía, tú dices, no, pero yo lo que tengo es el equivalente a $1 en mi cuenta, o ni siquiera tengo cuenta, lo tengo aquí en el bolsillo. Pero sabes una cosa, probablemente no tengas deuda importante, no tienes $50,000 de deuda. Eso quiere decir que la economía de nosotros probablemente sea mucho más sana. Y no vivamos acomplejados pensando en que, y allá, vivir en la esclavitud de la deuda, dice que el que tiene deuda se convierte en siervo del que presta, siervo. Y se lo digo como dice por ahí, con conocimiento de causa, porque tuve deuda y duré como 3 años que sufría tremendamente porque no podía pagar. Pero ese es otro capítulo, esa es otra cosa que vamos a seguir enseñando. Lo importante es que, pues, la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, no lo asfixie, alimenta. Ahora, hay una parte de función del trabajador. 1, el trabajador debe hacer un esfuerzo físico y moral, además de espiritual. Es necesario que tengamos nosotros una fuerza interna que nos permita estar por encima del estándar. Miren lo que sucede acá. Dice, el que mueve grandes piedras sale lastimado. ¿Por qué sale lastimado? Porque hay personas que quieren trabajar solo, bruscamente. El que corta árboles corre el peligro que le caigan encima. Son riesgos de labor, ¿verdad? Riesgos. Hay otro verso que no está aquí, para que vean qué amplio es todo esto, y eso que el estudio de hoy es largo, pero todavía le falta mucho.
Muchas veces nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice que el perezoso dice, no voy a buscar trabajo, no voy a trabajar porque dice que el león está en la calle. Hay personas que dicen, no me van a trabajo, ¿no? ¿Para qué? El que mueve grandes piedras sale lastimado y el que corta árboles corre peligro que le caiga encima. Pero miren esto, la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Por eso es necesario que nosotros busquemos con sabiduría cómo ser más efectivos. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros continuamente, porque si no nos vamos a diluir en nuestra vida, buscando el agua, haciendo la cola con la gasolina, el otro problema, el otro, y nos damos cuenta que dejamos de producir porque no estamos usando muchas veces la sabiduría. Oye, pero ¿de qué sabiduría hablas tú si esta situación es tan difícil? Ahí es donde la necesitamos. No podemos enseñar sobre sabiduría, no podemos enseñar sobre gerencia cuando hay una cantidad de recursos. Porque ser gerente de una institución o ser presidente de una nación con todos los millones del mundo, en realidad no hace falta mucha sabiduría. Hace falta sabiduría para producir más, pero no hace tanta falta la sabiduría cuando tenemos bastante dinero, porque lo resolvemos. Se me dañó el carro, compro otro. Cuando en realidad se te dañó el carro, fue por falta de mantenimiento. Es que tenía que poner la bocina al rodamiento. Ajá, pero pusiste una bocina que no servía. Por economizarte un poquito vas a gastar el doble. Entonces el mantenimiento es necesario, parte de trabajar con sabiduría, pero ese es otro capítulo. Imagínense qué inmenso es todo lo que vamos a estar aprendiendo durante este mes de marzo y probablemente todo abril. La sabiduría hace más fácil los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo. Ahora, ¿cómo sacar filo? Porque el filo de hoy en día, o la herramienta, o el instrumento de cada uno de nosotros, no es cortar leña. Probablemente algunos tenemos que hacerlo, o lo habrán hecho. Pero normalmente el punto es acá de cómo podemos sacarle filo a nuestra vida para ser más sabio, para ser más específico, para ser más productivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es lo que quisiera que estuviéramos aprendiendo hoy. Necesitamos descansar, necesitamos pensar, necesitamos proyectar, hacer planes para ser más efectivos. Eso es parte de sacarle filo a la sierra, sacarle filo al hacha. Hay un libro de Stephen Covey que dice uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El último hábito es afila tu sierra. Porque hay personas que se levantan bien temprano y trabajan durísimo, pero no afilan la sierra. No oran, no encomiendan sus pasos a Jehová para que sus obras sean afirmadas, ¿no? Afirmadas. Tenemos que encomendarlas al Señor. Y ese es el día a día que nosotros tenemos que entregar nuestra vida y decir, Señor, hazme más sabio. Porque podemos ser o creer que estamos siendo diligentes si nos levantamos de madrugada y hacemos 1500 cosas. Que mientras más hacemos, oye, qué bueno, estamos siendo diligentes. Y probablemente terminas con deudas contigo mismo. Terminas enfermo, frustrado, cansado, con malas actitudes, diciendo estoy trabajando. Pero en realidad Dios no quiere que nosotros trabajemos de esa manera. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud respecto al trabajo que se le dé su justo valor. Sirve para yo sentirme que estoy creando. Sirve para yo sentir que de alguna manera mi trabajo produce una prosperidad siempre y cuando el Señor le esté dando el sello. Porque Dios es el que produce la prosperidad.
y no añade con ella tristeza. Dios es el que lo hace. Eso también es otro versículo. Así que, bueno, afilar la sierra es un asunto de vida o muerte. Porque si tú empiezas a dar con el hacha y el hacha pierde el filo, tienes que hacer un trabajo. Es como caerle a martillazos a un árbol para derribarlo, porque pierde el filo. Tienes que hacer mucho más fuerza. Y lo ideal aquí es que procuremos hacer menos fuerza, siendo más efectivos. Así como están creando hoy los motores. Antes, cuando uno tenía un carro, ¿qué motor es? Motor 2000, 4 cilindros, no sé, un motorcito. Ahora no. Ahora un motor es mucho más, crean la relación caja-motor de una forma que sea más efectivo por la sinergia que se produce en esa unión. Miren, a Dios no le importan los caballos de guerra, ni le preocupan los soldados poderosos. Le desagradan los que confían en todo eso. Eso sí. Entonces muchas veces nosotros decimos, oye, tenemos poder, tenemos aquí, tenemos fuerza, pero en realidad a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa un corazón humilde. Dice, le desagradan los que confían en todo eso. Cuando tú estás confiando en todo lo que tienes, en todo tu poder, en toda tu energía, en todo tu conocimiento, en toda tu inteligencia, cuando tú confías en todo eso, está sucediendo algo. Te estás volviendo arrogante como trabajador, como hijo de Dios, y estás poniendo al Señor a un lado. Señor, qué bien, tú eres lo máximo, chévere, pero déjame hacerlo yo. ¿Con quién? Con los caballos y con soldados poderosos. Hoy en día sería con los empresarios que tienen plata y con mis carros y mis cosas, con mis herramientas. A Dios le desagrada, dice, los que confían en todo eso. ¿Quieres irte hoy diferente, confiando en el Señor, que Él es el que te va a producir, el que te va a realmente sustentar? Porque Dios es Jehová Jireh, de ayer, hoy y siempre. Él lo hace. No hay nada que diga que no lo hará. Hay un asunto en la inteligencia y en la sabiduría que tenemos que aprender aquí que se llama sinergia. ¿Qué significa sinergia? Sinergia, el término o el concepto de sinergia es que la sinergia es más que la suma de sus partes. Lo hemos dicho en otras ocasiones. En otras palabras, sinergia, si yo dijera que le voy a dar un golpe con toda mi fuerza a la pantalla, pero con los 5 dedos, con toda mi fuerza, realmente no creo que le haría ningún daño, o muy poco. Tal vez se puede mover un poquito, o se puede fisurar alguna pintura o algo así. Pero, 5 dedos, ¿verdad? Pero si yo uso el puño completo, entonces sí es un golpe certero, porque sinergia es más que la suma de sus partes. Nadie puede decir, oye, me pegó con 5 dedos, pero si dice con un puño, sí. Entonces eso es lo que significa. Y además de eso, hicieron algunos experimentos con varios caballos. Digamos, 4 caballos podían con 10,000 kilos, arrastrando. 4. Si ponen 8, ¿con cuántos puede? ¿Con 20,000? No. Puede con 30,000 porque es la sinergia, la fuerza. Eso está hecho ya. Son pruebas científicas. ¿Qué dice la palabra? Lamentablemente nosotros los seres humanos siempre tenemos que poner a prueba a Dios, probando, vamos a decir esto, ¿verdad?, con la ciencia. Y Dios dice, no vayas más arriba de los cielos ni más abajo de la tierra. Pero ahorita tenemos allá en el espacio, en Marte, tenemos un aparato que va a traer los resultados y la respuesta en el 2030. Oye, y gastando tantos millones, Dios dice, no, oye, no me quieras probar en estas cosas. En lo único que Dios dice, pruébame, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Pero
más valen dos que uno, pues trabajando unido les va mejor a ambos. O sea, la paga es mejor. Conozco personas que tú los contratas y tú le dices, ¿cuánto? Así, hipotéticamente, ¿verdad? ¿Cuánto me cobras por pintar todo esto? Dice, $100. ¿En cuántos días lo vas a hacer? En 5 días, para dejarte todo limpiecito. Bien. Ah, ok. Y se vienen y trabajan los 5 días. Pero están dejando de trabajar en otra que probablemente les puede salir porque quiere hacerlo él solo. Pero si pones a 2 personas y dices, mira, me están pagando $100 por esto, a ti no te voy a dar 50, te doy 30, trabajemos acá, él se gana 70, inmediatamente termina más rápido, en vez de terminar en 5 días, termina en 2 o 3, inmediatamente puede comenzar otro trabajo. Entonces es necesario que más valen 2 que 1, pues trabajando unido les va mejor a ambos. En otra versión dice que es mejor la paga. O sea, en otras palabras, o economizas tiempo y economizando tiempo ganas más dinero de una manera indirecta. Si fueres flojo el día de trabajo, tu fuerza se reducirá. Qué interesante. Yo soy un enamorado del trabajo, enamorado, me encanta, al punto que he pecado por eso. ¿Por qué? Porque yo a veces he creído que no, trabajando fuerte, y a veces lo decía hasta con orgullo, estoy trabajando duro. Oye, pero la verdad, me he desgastado, he sufrido, he abandonado lo más importante por momentos, que es el disfrute con la familia. Simplemente por el trabajo. Hay que tener un equilibrio con respecto al descanso, con respecto a afilar la sierra. Hay que tener un equilibrio. En esto no le quiero dar ningún ejemplo mío, porque la verdad, estoy todo el tiempo tratando de anular el pensamiento de que no soy yo, es Dios. Pero este pensamiento me gustó en algún momento. Si fueres flojo el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces yo decía, quiero más fuerza, trabajo el doble. Tampoco es así, porque después genera desgaste, cansancio, enfermedades, mal humor, malas actitudes, descuido con la familia. No es correcto. Hay que buscar la manera de ser efectivo, de ser sabio. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso. Otro verso, que muchas veces nosotros decimos, soy yo, y ahí es donde yo me he dicho, no soy yo, es Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero entonces, ¿qué es lo que me están enseñando? Pueden decir ustedes. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Descanso o trabajo muy fuerte? ¿Cuál es el equilibrio? Simplemente hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y leer la palabra y conocer la estructura de cómo fue diseñado cada uno de estos versos y en qué contexto cada uno. Si Jehová, porque a veces nosotros decimos, yo soy, si yo no hubiera sido el que me sudo aquí en la casa, esto no estuviera. Eso es mentira. Porque yo estoy seguro que algunos de ustedes, así como probablemente les ha pasado, pues a mí también me ha pasado algunas cosas, que yo pensaba que era yo quien hacía las cosas. Cuando yo dejé de hacer, entonces el Señor me empezó a dar esa bendición de decir, soy yo. Casi todo lo que yo procuré, trabajando duro y diciendo, mire lo que hice, mire lo que compré, casi todo lo he perdido. Me robaron un carro, me robaron otro carro, me robaron otro carro. Porque yo. Ahora hice la transferencia, Señor, esto es tuyo. Una de las mentiras que nosotros teníamos es que yo soy dueño, yo soy administrador, yo soy el mayordomo. No, Dios en realidad es el dueño y yo solamente soy su empleado, soy el administrador, soy el mayordomo, el que me encargó para cuidar las cosas. Entonces, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, Dios quiere que tú trabajes, pero que tú seas su ayudante y Él, tu ayudador. Qué interesante. Él es tu ayudador, te da fuerza, energía, visión, y tú eres su ayudante. Es diferente.
Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros podemos estar muy pendientes de que nada nos pase, que nadie nos robe, controles, no sé qué cosa, cámaras aquí y allá. Y de repente, si Dios no es quien vela, de repente viene una destrucción repentina, un robo, de una manera que tú ni siquiera tienes idea. Por demás, mire otro verso, dice, por demás es que os levantéis de madrugada. Aquellos que hemos pensado que el trabajo, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. O sea, si tú te levantas de madrugada pensando que vas a ser más proactivo que Dios, o levantarte más temprano que otro para entonces tener, simplemente te estás desgastando y vas a comer pan de dolores, con sufrimiento, porque te duele todo el cuerpo. Dice, estoy comiendo como si fuera una máquina, como echarle gasolina al carro o aceite al motor, solamente por eso. Es pan de dolores. Pero Dios es el que nos da a nosotros el descanso. Cuando nosotros trabajamos tanto, por lo menos eso me ha pasado mucho, que trabajo y digo, oye, sí, estoy satisfecho, pero realmente estoy muerto, no puedo con nada, me acuesto y tengo pesadillas, porque simplemente tengo la mente todavía trabajando, y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos equilibrados. Algunas recomendaciones. No abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. Yo sé que dice en otra versión, creo que dice, no solamente trabaja bien con aquellos jefes que son afables, que son amables, sino también con los difíciles. Procura. Y eso te va a generar a ti una madurez diferente. Yo he tenido jefes. Realmente creo que todos los que he tenido, ¿sí?, han sido bien exigentes y bien humillantes. Exigentes y humillantes. Vengo de una familia que, gracias a Dios, mi papá era bien brusco, pero yo pensaba que era normal. O sea, yo nunca me sentí ofendido por la manera como mi papá nos mandaba. Entonces, para mí, que me trataran de una manera brusca no era humillante, era como que normal. Sí, hay que trabajar, hay que producir, hay que horas extra. Pero ese es mi caso. No estoy diciendo que sea lo correcto. Lo que le quiero decir es que nosotros debemos, ahí no dice, agacha la cabeza y deja que te pateen. No, calmado. Calmado, puedes corregir los más grandes errores. ¿Cómo es calmado? Oye, jefe, mire, o amigo, señor, como le quieras llamar. Calmado. ¿Sabes qué? Dijo esto y esto. No me gustó, no es lo correcto. ¿Estás votado? Bueno, yo simplemente le quería decir. O sea, no abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada. ¿Sabes por qué? Porque pasado mañana, cuando tú tengas tu propio negocio, va a llegar un cliente peor que ese jefe. Y ahí tú lo tienes que torear, lo tienes que enseñar. Entonces es necesario que nosotros aprendamos. No, a mí nadie me va a pisotear. Oye, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí hay una recomendación, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Como estamos hablando del trabajo, la relación trabajo con Dios, el que no quiera trabajar, no estamos hablando que el que no tenga trabajo, el que no quiera, el que diga, no, yo no le voy a trabajar a nadie por este salario, yo no le trabajo a nadie. Oye, el que no quiera trabajar, si no le quieres trabajar a nadie, haz algo, ocúpate en algo, busca en algo, busca ser ayudante de alguien. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar, no se ocupan en nada, no se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. Cuando uno no está en el trabajo, está pendiente de cualquier cosa, porque no estás enfocado en lo que Dios quiere.
A eso les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. ¿Estás en ese proceso buscando comida y sustento? ¿Estás buscándolo? De alguna manera estás preguntándole a alguien, oye, ¿cómo puedo hacer? ¿En qué me puedo asociar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué crees tú que debería hacer yo laboralmente para tener algún ingreso? Tenemos que buscarlo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Fíjense, veíamos la relación de aquel trabajador que a lo mejor podía llegar a molestarse porque el jefe era injusto y no le estábamos diciendo que te pusieras por el piso, pero tampoco es correcto que tú solamente trabajas bien para que te vean. Hay personas que son bastante exhibicionistas, pero es porque necesitan reconocimiento, necesitan estímulo, necesitan remuneración, necesitan reafirmación, y entonces a lo mejor están en ese proceso continuamente. Pero eso no es sano, no es bueno. Lo importante aquí es que no lo hagas al ojo, sino simplemente con un corazón como para el Señor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea libre o esclavo. Esclavo libre decía, ¿verdad? Si siervo o sea libre. Ajá. Y vosotros, amos, ahora de nuevo, los patrones, los jefes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque hay jefes que te dicen, nosotros teníamos un jefe de una de las empresas, decía, este fin de semana hay que trabajar horas extra. No es obligado, pero si no vienen, están botados. Oye, es lo mismo, o sea, amenaza, sabiendo que el Señor de ellos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, Dios es el Dios de ambos, de los empleados y los patronos. Entonces, miren, qué hermoso todo esto. Entonces respondió Josué, aquí solamente le puse esto como referencia para que no te sientas mal si eres el segundo. Dice Héctor, una vez compartió, me gustó mucho porque decía que hicieron un estudio en una orquesta y una de las personas o uno de los músicos más difíciles de conseguir era el segundo violín. El segundo. El primero, había una fila de yo soy el primero, pero el segundo, normalmente a nadie le gusta ser el segundo, pero Josué, ahí dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Y saben qué pasó? Muere Moisés, inmediatamente Dios le habla a Josué y le dice, conforme estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Esto fue algo muy específico, ¿verdad? Solamente lo que les quiero decir es que a veces uno dice, oye, pero ya está bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que hay jefes, lo he visto también, que nunca quieren soltar la llave. O sea, yo manejo. ¿Para qué tú le das a una persona la facultad de manejar o lo enseñas si no le vas a dar la oportunidad? Necesitamos estímulo, entrenamiento y oportunidad. Estímulo, entrenamiento y oportunidad. A mi hija, Jiré, yo he enseñado a mis otros hijos y a algunos amigos a manejar y en algún momento, toma, ya Jiré lleva sus horas de vuelo. Y así mismo hoy le dije, saca el carro. No, sácalo tú. Entonces después me dice, no, sí, dame la llave porque está de frente para salir. Entonces esas cosas es necesario que la persona darle ese voto de confianza. Entonces aquí hay que tener un equilibrio. No tener el complejo por ser ayudante, pero tampoco tener una persona toda la vida ahí. Como se lo he dicho yo a algunas personas en el pasado, le digo, oye, yo no quiero que tú seas toda la vida
Una vez le dije a uno de los mensajeros motorizados de la empresa donde yo estuve trabajando, en una de las ocasiones, le dije, oye, deja la moto, vente, trabaja dentro de la oficina, ahí te enseñamos, te mandamos a hacer un curso. Dice, no, yo aquí gano más porque me dan propina cuando... Y dije, oye, te vas a quedar motorizado toda la vida. No es que sea malo, no es pecado, pero hay que tecnificar. Si te vuelves técnico, empiezas a cobrar como técnico. Si quieres ser empleado toda la vida, bueno, ahí te vas a quedar. Si quieres ser un obrero, ahí te vas a quedar. ¿Quieres tecnificarte? Busca al Señor, busca personas que conozcan. Y bueno, Dios está trabajando, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que si no hay algún otro ejemplo de aprender, el mismo Dios dice que Él estaba trabajando. Ya casi para terminar. Miren esto interesantísimo, porque a veces uno dice, no, pero es que yo no tengo buenas referencias, a mí no me quieren dar empleo, creo que no sirvo. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, sea bueno o malo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, en otras palabras, podemos hablar los que tienen mala reputación o los que traen un currículum. A Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es el corazón. Así que Dios no está pidiéndote ni el currículum para ver a dónde te voy a poner a trabajar. Tú tienes que ir con humildad. Así, la primera vez que yo fui a buscar trabajo, la segunda vez a un banco, dicen, ¿qué sabes hacer? Nada. Nada. Entonces la persona hace así. Digo, oye, que estoy empezando. Bueno, te vamos a enseñar. Y ahí comencé. Así como aquel hombre, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿qué sabes hacer? Lo único que yo sé hacer es caso, más nada. Si sabes hacer caso, vas a tener trabajo. Pero las personas que siempre se te ponen duras, que tú sientes, oye, como los que han manejado algún carro, que ustedes saben que los carros tienen dirección hidráulica, ahora casi todos, algunos dirección asistida, un poquito más dura, pero todavía suave. Pero cuando uno se le apaga el carro, que tienes que cruzar con el volante trancado, es horrible. Hay personas así, de difíciles, duras, que es difícil de manejar, que uno termina que te duelen los músculos. Bueno, tengan cuidado con eso. Dios no está pidiendo un currículum, ni una carta de buena conducta, ni antecedentes penales, porque dice, lo anterior ya eso pasó, ni buena reputación. Porque la reputación, sea como sea, si es mala, fue la gente, y si es buena, fue la gente. Para Dios no es eso importante. Lo importante es la determinación que tú digas a partir de hoy, Señor, aquí estoy. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios con amor, con cariño, con afecto, y que todos estos versos el Señor nos los ponga ahí en el ADN de nuestras actitudes para poder seguir caminando como Él quiere. Gracias.